Muy buenas tardes. Mi nombre es Rafael Solís, siervo del Señor. Perdón. Ah, el Espíritu Santo de Dios me ha escogido para predicar su evangelio conforme al Espíritu Santo de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Rápidamente vamos a la Escritura conforme a la voluntad de Dios y voy a hablar lo que Dios me dice que hable. No hablo por mí mismo, sino hablo por lo que Dios me dice. Escucho su voz y es lo que hablo. Amén. Mateo, capítulo 16, verso 12. El título, yo le digo título, ¿verdad? Porque encima del verso 5, la palabra dice la levadura de los fariseos. Es el título, pero en el verso 12 el Espíritu Santo de Dios quiere hablar. Y vamos a hablar conforme a lo que el Espíritu Santo me diga y me dé que hablar. El verso 12 dice así. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Repito una vez más. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Dice el Señor que aquí hay dos puntos bien importantes, dice el Señor, que hay que entender. La palabra doctrina. Y el punto número 2 es la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Porque dice el Espíritu Santo de Dios que ellos hablaban y predicaban una forma de hacer lo que a ellos les convenía, conforme a sus enseñanzas, conforme a su doctrinaje, de vivir la vida conforme a esta forma de hacer las cosas. Dice el Señor. Y Dios le habló a sus discípulos que se guardasen de esa forma que ellos querían que se viviera conforme a la voluntad de su enseñanza. Y era una forma de vivir la vida para ese tiempo a diaria conforme a su doctrina, dice el Señor. Y Él mandó que se guardaran de eso. Como Dios me manda a mí y a ustedes que se guarden de la doctrina de esos que quieren hacer su voluntad propia, dice el Señor, conforme a su enseñanza, a lo que le enseñaron, de que se tiene que vivir la palabra de esta manera y no como el Espíritu Santo quiere que se hable y que se viva la palabra conforme a la Escritura, a su doctrina. Así dice el Señor. Amén. Gracias. Se ha predicado el Evangelio conforme a la palabra de Dios, a lo que el Espíritu Santo me hablaba. Así lo hablo. Esta enseñanza es del Espíritu Santo. Y yo les pido a ustedes que compartan este video y esta enseñanza del Espíritu Santo de Dios, de cuidarnos
de las cosas, en las cosas que hacemos. Si no es por la voluntad de Dios y no es por la palabra de Dios y no es conforme a lo que ya Dios ha establecido en la Escritura, hermano, vamos a pararnos y vamos a preguntarle al Espíritu, porque hay una palabra bien importante. Hay una palabra más poderosa que la palabra voluntad. Y es la palabra venir a la presencia de Dios. Porque cuando tú vienes a la presencia de Dios, estás con Dios. Escucha a Dios. Dios te da la palabra, te da la dirección. Lo vas a entender, lo vas a conocer conforme a lo que Él te da, porque lo vas a vivir. Y así vamos a hacer la voluntad de Dios. Venir a la presencia de Dios. El que no viene a la presencia de Dios no hace la voluntad de Dios. Porque Dios no está ahí. Y no hay dirección, no hay palabra de Dios. Vengamos a la presencia de Dios. Vengamos a la intimidad de Dios. Dios los bendiga. Que la pasen bien. Y compartan este video, por favor. Es el siervo del Señor Rafael Solís, escogido por Dios, ungido por Dios para este tiempo. Amén.